podamos disfrutar del bien que tú nos has dado, Señor. Gracias, Espíritu Santo, te damos en esta noche, porque tú vas a dar tu palabra para nosotros. Abre nuestra mente, nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, si ya entregaron sus ofrendas, sus diezmos, quiero invitar a nuestro hermano Juan Felipe, que es un maestro, Dios lo usa en la palabra. Acá está el cuchillo. Señor Jesús, muchas gracias por la vida de Juan Felipe. Dios, es una gran bendición. Te pedimos por favor que nos hable, Señor, que nuestro corazón sea como un corazón de carne, que entienda, Dios mío, y se arrepienta. Coloca esa palabra en la boca, esa palabra tuya en la boca de él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, familia, ¿cómo están? Los valientes que desafiaron el clima, un partido de fútbol, muy bien. Hemos venido hablando hace 8 días hablamos sobre la integridad. Si usted de pronto no vino, pues una mala noticia, no quedó grabado por errores técnicos. Entonces no le puedo decir que vaya y se lo vea, pero así un resumen rápidamente. Hablamos de Salmo capítulo 15, donde vimos que la motivación de la integridad es justamente que podamos permanecer, habitar en la presencia de Dios en la plenitud que Él quiere manifestarse en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida, pero para eso Él demanda integridad. Pero que la integridad ahí mismo era definida, ¿no? Y era una coherencia o ser congruente en lo que yo pienso, siento, hago, hablo, pero que va más allá. Por lo menos la integridad que Dios espera, y es que la integridad no es pasiva, quiere que o demanda que usted y yo hagamos, pero de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios. Entonces es alinear todo mi ser a la voluntad de Dios, y eso me debe llevar a hacer la voluntad de Dios, no solo a creerla, sino a hacerla, y que se espera que esa verdad quede en mi corazón, que no lo haga yo porque toca, sino que realmente yo sienta lo que Dios me pide hacer, porque si no, aunque todos empezamos haciendo las cosas normalmente delante de Dios, porque toca, por obediencia, llega a un punto donde la obediencia se vuelve hipocresía, y yo empiezo a hacer las cosas solamente porque hay que hacerlas y no las siento, y esa no es el propósito de Dios. Y David ahí en el Salmo nos da como unos 3 ejemplos o 3 áreas que él consideraba en ese tiempo era importante, en la que se debía demostrar la integridad, ¿no? Y primero en las relaciones, la persona que es íntegra, como valora su integridad, va a buscar guardar la integridad de la otra persona. Entonces no va a aceptar que hable mal de él, nunca va a hablar mal de esa persona a otro, a menos de que sea porque realmente esa persona le va a ayudar, tiene un valor de ayudarle, nunca para desahogarse, para no ir a afectar la imagen de esa persona delante de otro, ¿cierto? También es una persona, ¿no?, que tiene un alto valor por la verdad. La integridad me lleva a ser un hombre o una mujer de guerra, a defender la verdad. No puede quedarse callado si la verdad de Dios está siendo atacada, si su Dios, el que ama, está siendo atacado, no puede quedarse callado. La integridad le demanda a hablar, a defender la verdad y a vivir la verdad, ¿no? A hablar con la verdad, que hablamos de que era decir toda la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces vimos que la integridad demanda que una mentira a medias o una verdad a medias o una verdad adornada es una mentira, ¿cierto? Y por último hablamos, ¿no?, en la mayordomía, de que la integridad busca es la presencia de Dios, el bien del otro, y nunca hace las cosas por ganancia, por buscar algo a cambio. Básicamente eso fue lo que estuvimos hablando, y seguramente casi todos, creo yo, quedamos un poco aburridos y achantados, ¿cierto? Porque vemos que el estándar de Dios es muy alto, ¿sí?
Y hoy la idea es cómo entonces crecemos en integridad, o cómo hoy vamos a poder andar en integridad. Vimos que el Salmo decía que Dios espera que andemos en integridad, y que cuando hablábamos de andar, o la figura de andar en la Biblia, no habla de perfección, ¿cierto? Estamos hablando de alguien que su vida evidencia que está haciendo todo lo posible por seguir las pisadas de su maestro, de Jesús, aun cuando es esperado que caiga. ¿Listo? Pero la integridad también me demanda que cuando caiga asuma mi responsabilidad, glorifique a Dios por las consecuencias justas que Él hace también en mi vida, ¿cierto? Hoy vamos a hablar un poquito entonces de eso, cómo caminamos en integridad. Por tiempo, obviamente, y para poder tener la dinámica de las mesas que están afirmadas, voy a tratar de ir muy, muy rápido, también contándoles un poquito de cómo Dios me ha llevado. O sea, hace 1 año y pico Dios puso fuertemente a estudiar este tema, y como yo les expresé, yo pensé que era íntegro. Bueno, hasta que me encontré con la Biblia y no, todavía no, sí, faltaba mucho. Y la idea es ver cómo Dios puede ir orando en nosotros. Y la primera cosa para poder andar en integridad es que usted y yo tenemos que tener confianza primeramente en la integridad de Dios. O sea, la base siempre de nuestras acciones tiene que ser mirar a Dios, ¿cierto? Esa debe ser la base. Entonces, si usted no confía de que Dios es un Dios íntegro, pues usted no puede dar nada que no haya visto en Dios, ¿sí? Y por lo menos hay 2 perspectivas de las que tenemos que confiar en la integridad de Dios. La primera es que tenemos que tener confianza en la integridad que Él tiene en las expectativas que Él demanda de nosotros, ¿sí? La Biblia es muy clara al respecto cuando Dios quiere referirse a nosotros en integridad. ¿Qué espera Dios de nosotros? Perfecto. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Perfección. Por eso nadie merece ir al cielo. Listo. Ahora, pero eso no significa que las expectativas de Dios en la gracia bajaron. Por el contrario, la gracia es dada a nosotros a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo obrando en nosotros, para que nosotros podamos andar conforme a las expectativas de Dios, ¿sí? Por eso es que esto está en el Nuevo Testamento, y por eso es que esto lo dice Jesús. Por eso es que usted va a ver que esa es la dinámica de Jesús en el Nuevo Testamento. Antes se les decía, pero ahora yo les digo. ¿Por qué? Porque como vimos hace 8 días, el problema del pueblo de Israel era un problema primariamente de integridad. Su corazón no estaba alineado con sus dichos. Y Dios en la gracia viene a solucionar esto, pero Él sigue demandando integridad. Nosotros no podemos conformarnos con nada menos de buscar andar en perfección, de entender que Él va a requerir eso de nosotros. Él no es un Dios mendigo al que lo podemos contentar con solo darle ciertas cosas y decirle, Señor, pero por lo menos tú sabes, ¿cierto? Tú sabes que no es tan fácil, pero en estas otras áreas sí. No, recordemos que la integridad habla de una sola pieza, donde todas las áreas de mi vida están delante de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros buscamos. Dios sigue esperando eso de sus hijos, que anden conforme a lo que Él dice, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios. Él nos conoció, pero nos eligió para ser como su hijo. El propósito de Dios al rescatarnos, el propósito de Dios a elegirnos es muy importante, porque Él no nos rescató y no nos eligió para que hagamos buenas obras, primariamente no. Cuando Jesús dio toda la sangre por su vida, por sus pecados, Él lo hizo para comprarlo a usted como persona, todo de usted, su ser, no para comprar sus acciones. O sea, Él está esperando es que usted
todo de usted, su persona, su ser, su mente, motivaciones, sueños, anhelos, propósitos, sus metas, es usted. Él no está esperando las buenas acciones suyas, porque a veces nosotros queremos hacer acciones de santos sin ser santos. Y pensamos que como estamos haciendo acciones santas o acciones que glorifican a Dios, pero entonces como que Dios va a entender que todavía yo lucho con sentimientos de odio, con sentimientos que no son buenos, con malos pensamientos o con cosas que nadie más ve, pero por lo menos estoy haciendo otras cosas. Y eso no son las expectativas que Dios tiene. Dios es el dador de la verdad y Él define qué es la verdad, qué es lo que espera, y Él va a demandar eso y va a juzgar de acuerdo a eso. Y si usted es hijo de Dios, tiene que esperar eso de Dios en su integridad, ¿cierto? Tiene que esperar que entonces, como dijimos hace 8 días, usted y yo podemos elegir nuestro pecado, usted puede elegir dónde no quiere obedecer a Dios, pero tiene que tener muy en cuenta que Dios elige las consecuencias, porque Dios disciplina a los que ama y castiga al que recibe como hijo. Dios no puede pasar por alto la falta de integridad, ¿sí? Él no puede hacerse el de la vista gorda y no podemos pensar que eso ha cambiado en la gracia. La gracia nos hace más responsables aún, ¿sí? Por eso es que hablábamos la otra vez, si usted no permanece, va a ser muy duro que porque usted aplique unos principios, aunque sean bíblicos, que Dios traiga bendición. Porque como nosotros en nuestra falta de integridad estamos tan dañados, no estamos enfocados en el ser sino en el hacer. Entonces todos nosotros estamos despreocupados. ¿Qué debo hacer para mejorar en la pareja? ¿Qué debo hacer para mejorar en mi economía? Y entonces buscamos los 3, 4 principios de la librería y lo hacemos y luego nos frustramos. Pero si yo estoy diezmando, si estoy sirviendo, ¿por qué Dios no me bendice en lo económico? ¿Por qué mi familia no sigue mejorando? Pues porque si usted es hijo de Dios, va a ser muy duro que si usted no sea, Dios bendiga sus acciones. De hecho, le debería preocupar si usted hace 3, 4 cosas sin hacer y recibe bendición. Porque si usted tiene la nacionalidad del cielo, a usted le aplican son las leyes del cielo. Y la ley del cielo Jesús la dejó claro: separados de mí, nada pueden hacer. Y habitar en su presencia requiere integridad. Y entonces ahí es cuando Dios dice: no, pues si está tan enfocado en hacer estas cosas para obtener esto, probablemente es porque su corazón desea eso. Por eso dijimos, si el deseo mío no es la presencia de Dios, justamente ese deseo es lo que va a hacer que yo comprometa mi integridad. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Hoy que todo el mundo quiere la economía, entonces las consecuencias normalmente van a ir donde está nuestro ídolo, porque no somos para que Dios obre. Dios espera integridad y va a obrar en nosotros de acuerdo a ello. Ahora bien, también hay que tener algo claro, y es que hay que tener en claro que Él también tiene integridad en sus promesas. Base a esto, obviamente uno se desanimaría mucho porque el estándar de Dios es demasiadamente alto. Por eso no extraña que Jesús diga: oiga, mi camino es muy estrecho y son unos pocos los que llegan a andar por él. No es algo sencillo, ¿sí? Pero por eso tenemos la otra cara de la moneda, ¿cierto? Sabemos que todos hemos pecado, que en ese estándar nadie puede lograr lo que Dios espera, pero a la vez, como Dios sabía que el problema era de integridad primeramente, la promesa de Ezequiel es maravillosa. Daré integridad de corazón.
y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. ¿Para qué? Para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Como el problema mayormente era de integridad, Dios resolvió ese problema dándonos al Espíritu Santo. De las principales razones por las que Dios tuvo que venir a habitar dentro de nosotros justamente, y no fue que me mandó un angelito a que hiciera morada a mí, no, Dios mismo a través del Espíritu Santo vino a habitar a mí, era para resolver el problema de integridad. O sea, sí podemos. Si usted es hijo de Dios, sí puede, porque en usted está el Espíritu Santo, que le va a dar la integridad de corazón. Ya no va a tener un corazón que no desea hacer la voluntad de Dios, ya no va a tener un corazón que piensa lo malo. Dios nos dio un corazón y podemos obedecer, o sea, podemos vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Sí se puede, no en plenitud, no en perfección, pero usted sí puede crecer y andar en la justicia de Dios. O sea, ya no tenemos excusa alguna delante de Dios. Por eso es que Él dice, oiga, ya no hay excusa, ¿cierto? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ese texto nuevamente es para decir, usted no tiene excusa. Si usted está en Cristo, si usted está buscando habitar en Él, en andar en integridad, sí puede vivir así. Sí podemos vivir en integridad, en un estado y en una magnitud que sea. Ahora, las promesas también hablan de que entendamos justamente eso. Hace 8 días hablamos de que la idea es ser como una sola pieza. Por la Biblia sabemos que es imposible que usted y yo lleguemos a este estado. Y hicimos la comparación con las piezas de Lego, ¿no? Los jueguitos de Lego, que usted se divide, puede hacerlo. La otra vez en la mesa alguien dio un ejemplo que le había comprado al hijo un juguetico de Lego y decía las instrucciones y la imagen de la figura, y a él le dio pereza leer las instrucciones y armaron otra figura. ¿Sí? Y así somos nosotros, fuimos diseñados para algo, pero vamos separando nuestra vida y nos diseñamos, pero la cosa es entender que Dios nos dio el mecanismo ¿para qué? Para Él formar a Jesús a través de lo quebrantado, las miles de piezas del ego que el pecado ha hecho en nosotros. Dios es el único que sabe el diseño, Dios es el único que sabe cómo unir las piezas perfectamente para que nuestra vida tenga sentido, pero es Dios, ¿sí? Por eso es que dice, oiga, acérquense con confianza al trono de la gracia. Acérquense con confianza al trono de la gracia, porque Dios es el que hace eso. Y Él dio promesa en que, oiga, yo lo voy a hacer. Usted está partido por el pecado. Usted puede decir una cosa sin sentirla. Usted aún con la persona que más ama puede sentir odio algunas veces hacia ella, porque así somos nosotros. O usted puede pensar hasta mal o engañarla o serle infiel con el pensamiento, pero yo soy el que tengo el poder y mi espíritu para darle integridad de corazón, para formar a Cristo en usted, para que usted se pueda acercar confiadamente al trono de la gracia. Y es que tenemos que entender el deseo de Dios en nosotros de ayudarnos y hacer el bien. O sea, Dios fue el que trajo la solución a la integridad. No es el que dice sean íntegros, los espero al final. No, Él dice sean íntegros, no va a poder, venga le ayudo. Escuché la historia de un pastor hablando sobre esto que me gustó. Él dice que estaba cumpliendo años y estaban llegándole los regalos porque la celebración iba a ser en la noche, y la hija empezó a llorar horriblemente. Y él decía, le acercó a la niña y le dijo, amor, pues, ¿por qué estás llorando? ¿Qué pasó? Y dijo, porque veo que todos tus amigos te están trayendo regalos y yo no tengo plata para comprarte un regalo. Eso no hay ningún problema, le dijo él. Toma esta plata y cómprame por favor este reloj. La niña se fue toda contenta,
llegó en la noche, ¿no? Y él abriendo los regalos, cuando llegó el regalo de la niña, abrió y el reloj, y él dijo: ¡wow, mi amor, el reloj que yo quería! Y yo: sí, papá, yo sé. Sí, y la niña estaba toda feliz, ¿cierto? Y eso es exactamente como Dios obra en nosotros. La niña quería hacer la voluntad de su padre, pero sabía que no podía. Y el padre le dio lo que necesitaba para que le hiciera. Eso es la integridad. Yo tengo que confiar en el deseo de Dios de ayudarme en todas las áreas a ser íntegro. Y que Él tiene que Él es el único que tiene el recurso y que Él es el único que espera decirme qué es lo que Él quiere, ¿cierto? Y Él no va a estar para nada en contra de eso, aun cuando nos cueste muchas veces. Y ella está aprendiendo a caminar, ¿no? Y pues obviamente el primer paso es aprender a pararse. Entonces ella ya trata de pararse por donde está. Y parece todavía como si acabara de salir de una cantina. Sí, eso se mueve así, eso da, sí. Y yo nunca se me ha pasado por la cabeza decirle: oiga, deje la bobada, pare bien. Eso no pasa en mí, ¿no? De hecho, hay veces, hay como 2 o 3 segundos de sobriedad en ella, donde se queda ahí quietica. Y no hay nadie más feliz que yo viendo cómo lo hace. No lo hace bien y se cae 1000 veces y vuelve toda contenta a tratar de pararse. Eso es lo que Dios espera de nosotros, un deseo y compromiso por andar, por pararnos en la integridad de Él, en su verdad. Y vamos a tambalear, pero es que él ve a un corazón que realmente, si se cae, lo va a volver a intentar y volver a intentar y volver a intentar, porque sabe simplemente que es lo correcto, ¿cierto? La integridad aún es para las consecuencias, la integridad de Dios. Él no nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos. Si usted y yo somos honestos y bajo el lente de la integridad, Dios es muy bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. Porque aún en medio de nuestras fallas de integridad hemos recibido bondad de Dios. Y aún en medio de que hemos recibido consecuencias justas de Dios por nuestras acciones, podríamos decir que no son en la magnitud que las merecemos. Ahí en medio de la disciplina de Dios sigue habiendo bondad de Dios. Dios sigue buscando el bien para nosotros en medio de la disciplina. A mí me sorprende, ¿no?, la historia de Jonás, que tal vez es de las mejores para ilustrar esto. Jonás, necesito que vaya a Nínive, ¿no? Y como casi colombiano dijo: no, yo por allá no voy. Bueno, no hay problema, Jonás, nos vemos en Nínive. Se fue para el otro lado y cayó a Nínive. Pero no sé si usted ha pensado la bondad de Dios en la consecuencia de Jonás, porque hay 2 formas de salir de una ballena. Y normalmente usted no vomita la comida que comió hace 3 días. Bueno, le digo todo, o sea, aún ahí, en medio de eso, hubo bondad de Dios. La disciplina no fue para atormentar a Jonás, fue para cambiar su corazón, para que libremente, con integridad de corazón, diga: yo ahora sí quiero ir, oh Dios. Y aún en medio de la consecuencia, Dios tuvo bondad y no le pagó conforme a su accionar, aún después de que la volvieran a embarrar. Dios en su disciplina, aunque a veces para nosotros nos cuesta, por eso digo, la integridad demanda es glorificar a Dios, porque no es en la magnitud que nos merecemos y aún su propósito es bueno para con nosotros. Vamos a tambalearnos, vamos a caer, pero yo tengo que confiar en que Dios es íntegro en lo que Él ha dicho, de cómo Él me ve, cómo Él me ama, cuál su propósito es conmigo. Porque si no, no voy a ser capaz y me voy a frustrar en mi caminar en la integridad. Ahora, para poder andar en integridad, evidentemente tenemos que evaluarnos, ¿cierto? O
sea, usted no puede saber en qué tiene que mejorar en su integridad si no se ha evaluado primariamente por la palabra de Dios. Dice que la palabra logra manifestar nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Usted y yo no nos podemos evaluar de acuerdo a lo que la cultura diga, porque la verdad no depende de la cultura, la verdad no depende de las situaciones, la verdad es verdad porque Dios dice que es, y cuando Dios dice que es la misma sin importar el país, sin importar el año, sin importar la cultura, sin importar el contexto. Entonces Dios, como tiene esas expectativas, yo tengo que descubrir qué es la verdad, porque nosotros hay veces nos evaluamos de acuerdo al otro, a la cultura o a lo que yo siento, pienso o me parece. No, yo necesito que Dios me muestre cómo estoy yo en relación a esas expectativas que Él tiene de mí. Y aún que me muestre los deseos de mi corazón, porque mi corazón, dice la Biblia, es más engañoso que el diablo mismo. Y hay veces nosotros podemos estar haciendo lo incorrecto con buenas motivaciones. Podemos estar sinceramente equivocados, pero equivocados al fin y cuentas. Porque pensamos, no, yo creo que esto sí es de Dios, yo lo siento, yo me siento contento, no, acá lo hemos hablado, yo siento paz. Yo veo que todos los cristianos normales lo hacen. No, yo necesito es con la Biblia, por eso tenemos que conocer la Biblia. La suma de su palabra es la verdad, usted tiene que conocerla de arriba abajo para evaluarse. Estar evaluando continuamente su día a día. Porque claro, no vale con que usted se evalúe sin la palabra, porque de pronto usted dice, bueno, pues si voy a ser íntegro yo en este momento, pues la verdad con este hermano, yo siento matarlo. Y la verdad como demanda, la integridad como demanda que me alinee, pues me tocará matarlo. No, eso no funciona así, ¿cierto? O no, yo tengo que ser íntegro, yo ya no siento amor en mi matrimonio, entonces mejor divorciarme a vivir en hipocresía. Eso no es así. O sea, yo tengo que entender que aunque la meta final es alinear mi corazón, tener integridad de corazón, la Biblia muestra un orden, y es que yo tengo que evaluarme es para si mi fe es genuina. O sea, lo primero que yo tengo que alinear es mi fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces yo tengo que alinear primero mi mente a la palabra de Dios. Saber cuál es la verdad, conocer la verdad y alinear mi mente a la palabra de Dios. Luego de mi mente, mis acciones a la palabra de Dios. Y lo último es el corazón. El corazón no determina qué es lo íntegro, lo verdadero, ni es la fuente de evaluación mía. Yo tengo que ir a la Biblia, y antes es que yo tengo que, a través del proceso del Espíritu Santo, alinear mi corazón a todo. O sea, el gráfico sería la palabra de Dios, mi mente, mis acciones, que involucra lo que yo hablo, lo que yo hago, y corazón. Generalmente va en ese orden. Es muy raro que uno se sienta a obedecer a Dios. Hay veces pasa, pero no es lo natural, ¿cierto? Yo tengo que alinearlo, pero tengo que examinarme si es algo genuino en la palabra. Yo tengo que ver allí y probarme continuamente. Algo que yo hago, que creo que acá ya lo he mencionado algunas veces, a mí me sirve, puede ser un tip para alguno. Cuando yo estoy con Dios, yo rebobino mi día, lo voy contando todo mi día a día, y ahí empiezo yo a evaluarme cómo fue mi día, ¿cierto? Y entonces si la embarré, ya me lleva a una oración de perdón. Uy, Señor, perdona, no vi esto, no sentí esto, y ahí ya empiezo yo a copiar. Sentí cositas, me falta trabajar en el amor, ¿cierto? Me falta trabajar en esto. También veo la bondad de Dios, vi cosas maravillosas de Dios, entonces me lleva a alabanza, adoración. Uy, Señor, gracias por esto que pasó hoy, wow, Y así también la oración, pues a mí que me cuesta tal vez la socialización, es una forma de tener una oración no tan estructurada como tiendo ya a ser, sino más del día a día.
Y ahí ya estoy evaluando mi andar, mi proceder. Pero es algo que usted tiene que sacar el tiempo diariamente. Porque casi siempre son los deseos del corazón, que son muy imperceptibles, los que empiezan a dañar nuestra integridad. Eso lo dice que Santiago, ¿no? Nosotros pecamos por los deseos de nuestro corazón. Y luego empieza un proceso de parto, que es lo que dice Santiago, hasta que da la luz a la muerte, ¿no? Porque dice, porque dejaron crecer esos deseos dentro de ustedes hasta que nació la muerte, porque se descuidó los deseos. Ese es el único aborto bendecido en la Biblia. Aborte esos deseos malignos del corazón antes de que dé a luz a la muerte. Porque la consecuencia usted no la sabe del pecado, y necesitamos estar examinándonos continuamente. Sin un proceso continuo de examinación va a ser muy duro. 4 áreas rápidas para examinarnos normalmente con Dios. La primera y la más importante es cómo está su integridad en su relación con Dios. Usted no puede esperar ser íntegro si usted primero no es íntegro en su relación con Dios. Me explico, primeramente tiene tiempos con Dios, porque si no ya no hay integridad en su relación. Si usted dice que Jesús vino para tener una relación con Él y usted no tiene una relación, o sea, es ilógico, ¿cierto? Tiene tiempos usted con Dios todos los días. Segundo, disfruta esos tiempos, ora porque le toca, lee la Biblia, le gusta la Biblia, busca aplicar la Biblia a usted, porque claro, si la relación con Dios no es íntegra, de ahí en adelante nada va a ser íntegro. Si usted no puede ser íntegro con Dios, que es con la persona con la que, única persona sobre la faz de la tierra, con la que usted puede ser 100% transparente, con lo que siente, en el momento que lo siente, usted no va a ser íntegro con las demás personas, imposible. En algún momento va a fallar su integridad. Esa es la más importante. Cuando yo me estuve hablando de esto, pues justamente, claro, el nacimiento de mi bebé, yo sabía que los cambios me cuestan y me tocó tomar decisiones, porque sabía que normalmente lo que usted y yo dejamos a un lado cuando estamos bajo mucha presión, estrés o cambios es nuestra relación con Dios. Y entonces me tocó parar muchas cosas, sobre todo el ministerio, porque sabía que me iba a costar mucho volver a tener mi rutina de estar con Dios. Y efectivamente me costó más de lo que pensé. Yo soy más lento para los cambios que la mayoría y fue horrible, ¿cierto? Y eso me llevó obviamente a dejar muchas cosas o muchos compromisos, sobre todo acá en la congregación. Y en el momento de evaluación de esos compromisos me tocó ser íntegro y decir, no, culpa mía, horrible fue, ¿cierto? Pero fue por mí, ¿sí? Y acá están los diáconos que saben, o sea, tenía que ser congruente con eso, pero expresar por qué. Pero mi relación con Dios tenía que ser la prioridad. Cuando ya logré una medio rutina, todavía hay cosas que me cuestan, todavía hay días que la niña no duerme y es duro, pero ya cuando logré algo con Dios, ahí sí puedo hacer lo otro. Nosotros no estamos con Dios y decimos, Señor, tú entiendes. No, Dios no entiende. Para Él es incomprensible que digamos eso. Primero, relación con Dios. Segundo, con la familia, ¿cierto? ¿Es usted congruente, íntegro en su rol? Hombre, ¿es usted proveedor? Bien. ¿Es usted sacerdote? ¿Trata a su mujer como a su más frágil? Enseña a sus hijos todos los días, de día y de noche, la palabra de Dios en los postes, en las casas, se los recuerda constantemente. Mujeres, usted integra en su rol, respeta a su marido se siente feliz, en paz en la casa, apoyado. Enseña la disciplina del Señor a sus hijos, apoya a su marido en los proyectos, en el ministerio, en la misión. ¿Es usted íntegro en su verdad con la familia? En todo este proceso Dios me enseñó que hay veces muchas de las pequeñas peleas matrimoniales que teníamos era por mi falta de integridad. Porque como digo, pues en sí era, trataba de ser muy íntegro, pero claro, como buen hombre mi esposa me pedía algún favor en la casa y yo para evitar el alegato de turno le decía sí, ahorita lo hago, y el ahorita lo hago, ahorita nunca fue, ¿cierto?
Luego ya me regañaba, yo decía, pero ¿por qué está tan alegona? ¿Cierto? Y yo ahí me quejaba a Dios, señor, esta se alega, ¿cierto? Y luego Dios a través de todo esto me mostró, no, es su falta de integridad. Usted es el de la raíz, haga las cosas. Y me tocó empezar a alinearme y ha sido cosa complicada, ¿sabes? Un día le dije a mi esposa, fresca, yo limpio los ventanales porque llovió y el perrito mío que chiquitico y medio peludo, justo se le dio por quitarse toda el agua al frente de los ventanales y eso quedó así horrible, ¿no? Resulta que anoche no pude hacerlo porque llovió, el lugar donde estaba para limpiar estaba encerrado, me tocaba salir por fuera de la casa para ir, o sea, literalmente traté todo lo posible, probé todas las puertas de la casa porque estamos en casa nueva, entonces no sabía qué llave habría que, esa no tenía llave donde estaba el limpiavidrios, no pude, ¿cierto? Yo le dije, en la noche lo hago porque es mi único espacio y no pude. Al otro día cuando me levanté, vine que mi esposa me dijo, ay amor, tú dijiste que ibas a limpiar los ventanales. Le expliqué qué pasó, le dije sinceramente hice todo lo posible, pero no pude, pero fresca que yo lo voy a hacer. La cosa es que en mi plan maravilloso yo pensaba hacerlo tarde, cuando Dios me dijo, la integridad demanda que usted haga las cosas ya. 6 de la mañana yo limpiando ventanales. Nunca en mi sano juicio yo hubiera hecho eso. Ni siquiera ese día, fue porque Dios me guió. Cuando terminé, mi esposa llegó como si hubiera llegado de Disney World. Una sonrisa, feliz, ese día maravilloso todo. Y Dios me enseñó ahí la transformación que trae mi presencia cuando vive en integridad impacta todo y principalmente la familia. Su decisión por integridad cambia todo el ambiente familiar o lo daña. Y ahí la responsabilidad más grande es de los hombres. Como líderes somos llamados a modelar integridad. No que la mujer no, solo que la mujer tiene una ventaja, ¿no? La mujer es más congruente que el hombre. Normalmente la mujer no hace lo que no siente, ¿cierto? El Dios que empieza el proceso de integridad por lo contrario, ¿no? Primero el corazón y luego se va para arriba, pero tiene esa ventaja. Nosotros no podemos separar cosas, hacer cosas que no sentimos. Nosotros tenemos una responsabilidad mayor, entonces somos íntegros en la casa, en la congregación. ¿Está de acuerdo usted con la doctrina? Vive, cree la doctrina. Si tiene desacuerdos, va en humildad y amor y dice, pastor, no estoy de acuerdo, no entiendo esto, pastor, no me gusta esto, pero no por criticar, en busca de la presencia de Dios, de alinearse. Cuando siente algo, va y habla con el hermano en amor para reconciliarse, para que la presencia de Dios esté. ¿Ama usted la visión, misión de esta comunidad? O cuando dicen cosas, eventos, dice, ay, qué pereza, ay, que yo no sé qué, ¿cierto? En el trabajo, ¿trabaja usted para honrar a Dios? ¿Es el mejor trabajador donde está? ¿Hace las cosas con excelencia siempre aunque no lo vean? ¿Hace más de lo que le piden? Ese ejemplo en todo, puntualidad, trabajo, conocimiento, son unas pequeñas cosas que nos sirve para evaluarnos. Lo otro es la providencia para evaluarnos. Santiago dice, oiga, cuando vean cosas es que se está probando su fe, pero la idea es justamente para que sean completos, que es la palabra íntegros, ¿cierto? Para que sean de una sola pieza. Y Dios también me muestra, aunque esos pasos de ahora son los normales en la Biblia, los que deberíamos seguir, de nada sirve que usted sea íntegro en el trabajo si no está siendo íntegro en la familia primero, o sea, trate de alinearse por partes también, no trate de alinearse por las 4 que vimos ahora de una, empiece por su relación con Dios, ya está caminando en integridad ahí, pues siga con la familia y así, porque claro, todos los frentes es duro, pero también Dios hay veces me habla acerca de qué o en dónde Dios más espera que yo sea íntegro a través de las situaciones. Y usted tiene que entender que si usted va a andar en integridad, tiene que esperar pruebas de integridad. Y no se dejan esperar. Cuando yo estaba como en esto y con ese fuego de Dios por andar en integridad, como al mes tuve la primera gran prueba con una prueba de integridad en la familia. Es una situación que yo normalmente hubiera accedido en pos de la unidad familiar y porque no hacía nada mal a nadie,
Pero claro, cuando ya me lo dijeron, como ya tenía claro cuál era la voluntad de Dios, yo dije no lo hago, y eso desató un caos familiar horrible, ¿cierto? Y justamente Dios ahí me estaba enseñando, me está diciendo, yo creo que empiece con la integridad de hablar, de decir lo que siente, porque a mí me cuesta eso. Y me tocó hablar miembro por miembro de mi familia, explicarle bien por qué no lo hacía, tales, y buscar soluciones. Al final se pudo encontrar una solución, y a raíz de eso han habido más charlas, porque Dios ha trabajado eso en mí, y la parte familiar ha mejorado mucho. Pero yo tengo que ver Dios en lo que está moviendo providencialmente, providencia es el propósito de Dios en lo que me pasa en la vida, que está trabajando en mí, que quiere trabajar en mi integridad. Obviamente en todo esto tiene que ser como la niña, orando, buscando la ayuda de Dios, buscando que Dios sea el que me muestre qué hay en mi corazón, orándole a Dios para que Dios me ayude, porque en todo esto hay momentos que van a ser muy, muy duros para nosotros. Por eso dice, oiga, oren por todo, porque va a haber momentos muy duros donde usted dice, Señor, yo sí seré capaz, porque todo de usted, por evitar problemas, por evitar el que dirán, por evitar la exclusión, le van a decir, no sea íntegro, haga lo que normalmente hace. Y va a ser algo complicado, y necesitamos de la oración para que Dios me dé las fuerzas y el valor para hacerlo. En eso Dios nos ha dado una buena herramienta, y en nuestra conciencia, ¿cierto? Hay 3 estados en la conciencia según la Biblia: una conciencia buena, que es fiel a la palabra de Dios, no tiene nada que la acuse, pero hay una conciencia cauterizada, y es que por el pecado ya no le parece pecado. Entonces vivimos en una sociedad donde el Hijo de Dios que quiera vivir en integridad es considerado un extremista, ¿no? Un exagerado, un legalista, porque la conciencia está cauterizada, ¿cierto? Y es por causa del pecado. Pero también hay una conciencia débil, alguien que ya sabe que quiere andar en integridad, pero como todavía no conoce bien a Dios o la integridad de Dios, el diablo usa eso para acusarlo, ¿cierto? Y entonces piensa que no puede tocar, no puede hacer esto, porque si no se acusa, y entonces ahí hablamos de una conciencia débil, ¿cierto? Pero necesitamos que Dios me informe. La conciencia hay que informarla. La conciencia es eso que Dios usa para que cuando vayamos a hacer algo que no es bueno, hay algo ahí, ¿no? La conciencia es la que nos detiene, es como un freno. Entonces cuando usted está haciendo algo, tiene que seguirle caso a esa conciencia, pero esa conciencia tiene que informarla por la palabra, y cuando sienta que va a hacer algo, hacerle caso. La conciencia va a hablar más duro en la medida que usted está más con Dios, y no lo va a dejar hacer cosas, ¿no? Cuando recibí esa llamada de la familia, la conciencia no me dejó decir que sí, que hágale. Ya no podía, ¿cierto? Necesitamos restaurar nuestra conciencia y ser fieles a nuestra conciencia bien informada. ¿Listo? Entonces Dios nos habla. Y aparte necesitamos adquirir discernimiento, que es esa fuerza de práctica. El discernimiento es para saber qué hacer cuando no sé qué hacer. Sí, porque hay veces en el camino de la integridad no es fácil saber qué hacer. ¿Hablo o no hablo? ¿Digo o no digo? Nos enfrentamos a dilemas morales, ¿cierto? Y para eso hay una cosa que se llama los absolutos graduados. O sea, el discernimiento me permite saber qué es más importante o qué tiene más peso cuando estoy ante un dilema moral. Me explico rápidamente. Rahab, la prostituta, llegan unos manes y le dicen, venga, guárdenos, diga que no estamos acá para no morir, porque tenemos una misión de parte de Dios. Ella dice, listo, hágale, pero me tienen en cuenta, ¿cierto? Llegan y le preguntan, Rahab, aquí están unos manes que vienen de parte de... No, yo no he visto nada, era prostituta, acá solo han entrado clientes, nada más, ¿cierto? Nadie ha venido por acá. Bueno, listo, tales. Resulta que por esa mentira el pueblo de Israel pudo entrar, pudo hacerlo, y Rahab, sorpresa, aparece como la abuelita de Jesús, y exaltada y bendecida, y uno se dice, y entonces Dios aprobó la mentira, porque Dios
parece que aprobó una mentira cuando hablamos de que Dios no es así. Bueno, pues por nuestra naturaleza caída y por el mundo caído donde vivimos, hay veces nos vamos a enfrentar en dilemas morales. Y ahí hay un dilema moral, decir la verdad o el valor de la vida y los propósitos de Dios para su pueblo, ¿cierto? Y en cuanto hay dilema moral, por eso se llama los absolutos graduales, hay cosas que tienen más peso, y entonces en la palabra de Dios el valor de la vida y los propósitos de Dios para su pueblo tienen un peso mucho más fuerte. Y en esos casos donde tenemos dilemas morales, no es que Dios vio eso y dijo, oh, yo no vi nada, nada, callado. No es que Dios se haya hecho el tonto, no. Dios exonera la acción, pero por esa mentira Jesús pagó en la cruz. Sino que ante las situaciones Dios puede exonerar algo. Entonces hay veces vamos a estar en dilemas morales, no sabemos qué es más importante. Pablo da un ejemplo, no, en la libertad de comer, él dice, ya sé, la verdad me dice que puedo comer carne, pero hay unos hermanos que dicen que no, y entonces uno puede decir, pero lo íntegro es comer carne, porque a mí no me importa el que dirán, a mí me importa Dios. Y él dice, pero un momentico, pero hay algo que tiene que considerar. Necesita discernimiento para ver qué trae más la presencia de Dios. Y él dice, ¿cómo usted por la presencia de Dios va a quitarle de alguna manera la presencia de Dios al hermano? Va a hacer que caiga en su fe. No. Ahí usted entonces tiene por esto el discernimiento lo debe llevar entonces a usted a perjudicarse, porque la integridad no es para su beneficio, es para la presencia de Dios y el beneficio de los demás. ¿Hasta qué punto dirá usted? Bueno, Pablo dice que si tiene problemas legales con un hermano, él dice, no es mejor que usted pierda, hermano, no es mejor que le roben. La integridad me lleva a que hayan cosas mucho más fuertes, y es el amor por que la presencia de Dios crezca en la comunidad en esto. Y a veces vamos a encontrar dilemas morales, pero necesitamos el discernimiento para ello. Y por último, la sabiduría, que básicamente es ante la toma de decisiones. Cuando usted está en un lugar que Dios no lo mandó a estar, usted expone su integridad. Porque la integridad requiere del poder de Dios para que usted viva en integridad. Va a ser muy duro que Dios le dé un poder en un lugar que Dios no lo mandó a estar, haciendo algo que Dios no lo mandó a hacer. ¿Sí me hago entender? Abraham nadie lo mandó a Egipto. Su integridad se expuso muy fácilmente. Lo interesante de la cosa fue que Abraham, que era amigo de Dios, Dios no le habló a Abraham, Dios le habló al rey de Egipto. ¿Usted no me ha puesto a pensar eso? Lo normal hubiera sido que le hubiera hablado a Abraham, no al rey de Egipto. El rey de Egipto era un pagano, ¿no? Pero, y cuando Dios le dice, oiga, usted va a morir por esto, por lo que va a hacer, y él le dijo, Señor, pero yo obré en integridad de corazón, yo no sabía. Y él le dijo, sí, por eso le estoy diciendo, porque la integridad nos guarda. Cuando usted está haciendo lo correcto, en el lugar correcto, y todo, Dios va a evitar que yo falte a mi integridad, me va a advertir antes. Como ahora no lo hizo en integridad, ni siquiera se tocó la molestia de hablar. Necesitamos sabiduría, porque a veces nuestras decisiones son las que nos llevan mal. Por eso que concluye con esto, ¿no? Queridos amigos, dados que tenemos estas promesas, la promesa más grande, Dios quiere estar con nosotros habitando. Él quiere que su presencia en nosotros. Él quiere que experimentemos todo lo que la Biblia dice que Él es, todo lo que la Biblia dice que Él hace. Es un llamado de Dios. Mire, cuando leemos la Biblia, Dios está diciendo, ese milagro, yo quiero expresar eso en usted. Ve cómo yo amo a este, ve cómo yo amé a Judas hasta el fin. Yo quiero que usted lo experimente también, ¿cierto? Usted ve cómo yo ayudé a David a vencer ese gigante. Yo quiero que usted vea lo que yo pueda ver con esa piedrita que usted tiene ahí en el bolsillo. Yo quiero que usted vea lo que yo puedo hacer con usted, ¿cierto? En todas las áreas, habitando totalmente todas las promesas de Dios, todo lo que es Dios. Por eso Él dice, oiga, limpiémonos cuerpo y espíritu, porque es algo íntegro, y procuremos alcanzar la santidad. Cuando yo tengo compromiso con la santidad,
con la integridad yo ando en santidad, porque la única forma de ser íntegro es que Dios me santifique, que Dios sobre en mí. Y por eso hoy es, ¿qué pasos tiene hoy que usted hacer para andar en integridad? ¿Qué le falta o en qué área no está andando? Tal si usted ahí donde está, cierra sus ojos y volvamos a Dios. Señor, gracias por eso, gracias porque aunque tú eres santo, 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 y tú demandas perfección y no has cambiado ni un ápice, tú proveíste el medio para nosotros ser aceptos en ti. Tú proveíste a tu propio Hijo para que cuando tú nos veas completamente santos, completamente justos. Y nos diste a tu Espíritu para resolver nuestro problema de integridad de corazón, para que ahora sí podamos amar tu palabra, vivir tu palabra en todas las áreas de nuestra vida. Es duro, pero por eso es que separados de ti nada podemos hacer. Por eso la única forma de lograr vivir en integridad es estar súper pegados a ti, pedirte, llorarte, porque sabemos que no podemos comprar eso. Como la niña, llorar, sí, arrepentirnos, que sabemos que en nuestras fuerzas, a veces es duro luchar con nuestras emociones, a veces es duro luchar con nuestro temperamento, a veces la sociedad da temor, Señor, hablar, confrontar la verdad por el miedo al que dirán o a ser despedidos. A veces es duro, Dios, hay cumplir con lo que nos comprometemos porque se nos olvida, estamos cansados. Es duro para todos, pero tenemos al Espíritu que resucitó a Jesús, al Espíritu que trabaja en nuestro corazón, al que sabe cómo unir las piezas del ego que han sido afectadas por el pecado, por las situaciones, que nos lleva hay veces a no amar, a desconfiar, a tener malos pensamientos de las personas, de las relaciones, o a tener comportamientos que hemos aprendido que no son. Pero hoy te pido, ayúdanos con ese compromiso para andar en integridad, ese compromiso, Señor, que así tambaleemos y nos caigamos, que sea evidente que queremos volvernos a levantar y volverlo a intentar, porque creemos a tus promesas. Gracias por esto, gracias por que sabemos que tú nos ayudarás. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, ya nos podemos entonces ir a las mesas. Dance like there's no tomorrow. Dance like there's no tomorrow. Venga Anderson, aguanta y espera por allí Río, la va sacando primero Boquica, evacúa el peligro, balón que se pierde la raya lateral, habrá